Hola. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señoras, señores asambleístas. Quiero iniciar mi intervención solidarizándome con los hermanos del sector agrícola, campesino, social que el día de ayer se movilizaron en rechazo al alza permanente de los combustibles que genera más inflación, más desempleo, precariza el ámbito laboral y, por supuesto, de igual manera genera más pobreza. Mi solidaridad para ustedes en un gobierno del encuentro, esa debería ser una prioridad y no atender las demandas del Fondo Monetario Internacional. Ya entrando en materia, como miembro de la Comisión de Régimen Económico, de una manera responsable procedimos a llevar adelante el análisis de la proforma presupuestaria que disminuye los recursos para sectores fundamentales como la salud, como la educación, como la inversión social en vivienda. Y no lo decimos nosotros, los dicen los actores que participaron dentro de la comisión dando cuenta de las necesidades. Por eso pido, presidente, que se pueda proyectar un video que lo hemos entregado a través de Secretaría y escuchen los legisladores, pero sobre todo el pueblo ecuatoriano, cuál es la necesidad y sobre todo la preocupación que tienen estos sectores. Por favor, se autoriza. De trámite, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedemos a poner el video. En el presupuesto que presenta el gobierno hay una diferencia abismal, ni siquiera se compadece con la proforma presupuestaria del año anterior, del 2020. Tenemos una diferencia para nosotros de $700 millones. 700 millones que representa mucha plata para la vida misma del Seguro Social. Yo tengo aquí la deuda total, 6.911 millones. Entonces, esto es lo que nos ha llamado la atención, que no hay en el presupuesto nada para el pago de la deuda. El problema se ahonda ahora que estamos pues en el año 21, donde existen compañeros rezagados, compañeros que no han cobrado su incentivo y que suman nada más que 15,000 maestros hasta el año 20. 15,698 exactamente compañeros que están en espera de este incentivo jubilar. Incentivo que por ley nos corresponde después de haber trabajado. En el presupuesto del 2020 costó $530 millones para el pago de las compensaciones jubilares. Pero qué sorpresa, señora presidenta, que comenzaron a pagarse de esos recursos a supresión de partidas de funcionarios a nivel distritales, zonales y de planta central, con recursos que no estaban destinados para ello. Y luego, para acomodar el pastel, si me permiten el término, ofreció el pago de 200 millones en el presupuesto prorrogado del 2020 hasta el 21. Se ha incrementado alrededor del 25% de cupos estudiantiles. Yo escuchaba al señor secretario nacional de Ciencia y Tecnología, doctor Alejandro Rivadeneira, el día de ayer en una entrevista, que se había incrementado 28,000 cupos. Y eso para nosotros es motivo de satisfacción. Pero lo que ocurre es que mientras incrementamos cupos, el presupuesto disminuye. En el año 2020 hubo un incremento del 10.19% de estudiantes, mientras en ese mismo año el presupuesto se redujo un 11.7%. Durante el 2020 tuvimos las universidades públicas que desvincular cerca de 3.500 profesores porque el recorte se hizo en el grupo 51. De acuerdo a las cifras, a los reportes de AME, el gobierno nacional nos adeuda una suma aproximada a $900 millones. Y bueno, pues hay municipios, sobre todo los pequeños y los medianos, que hemos sido afectados por los recortes presupuestarios del año 2020 y también del 2021.
Sorpresivamente, en el año 2020, en abril, volvemos a tener una caída demasiadamente fuerte. Para conocimiento de los miembros de la Asamblea y de usted, señora Presidenta, 823 gobiernos parroquiales del país recibíamos un monto de 179 millones. Aplicada la fórmula, algunos gobiernos parroquiales del país reciben $75,000 para su funcionamiento. $75,000. ¿Sí? Hay otras juntas parroquiales, por la cantidad de población, tal como lo establece el COTAD, reciben montos mayores, obviamente. Pero con esta caída que tuvimos del presupuesto con el acuerdo ministerial 072 de este año, bajamos de 179 a 142 millones de dólares. Eso implica que gobiernos parroquiales sufrieron recortes presupuestarios hasta del 50%. ¿Significó eso despedir a muchos trabajadores, a muchos servidores, desvincular a muchos servidores? Eso significó dejarles en plena pandemia sin el sustento a varias familias a nivel del país. Eso es lo que nos ha pasado. Gracias, presidente. Señor asambleísta, cuenta con 4 minutos. Gracias, presidente. Vuelvo a repetir la frase. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y son testimonios que dan cuenta que no existe tal incremento presupuestario. Por eso es que observamos nosotros el presupuesto. Si bien la norma manda de que la Asamblea puede observar o aprobar, pues es necesario observar esta proforma presupuestaria. Pues recorta el presupuesto en el ámbito de la educación en alrededor de 577 millones de dólares, que como dan cuenta afecta directamente a poder incrementar los cupos de las universidades. En el ámbito de la salud nos preocupa sobremanera porque existe un recorte de alrededor de 194 millones de dólares y el momento que le pedimos la información al ministro de Finanzas, porque ojo, la ministra de Salud y la ministra de Educación no comparecieron a la comisión, no les dio la gana de ir para explicar cómo van a solventar la estabilidad laboral de los médicos, que por mandato del artículo 25 de la ley humanitaria debería considerarse ya recursos para darle la tan anhelada estabilidad laboral. Y más por el contrario, nos sorprende un incremento presupuestario de 321 millones de dólares en el ámbito de la comunicación. ¿No era este el gobierno que iba a informar únicamente por TikTok? ¿O está destinando 321 millones de dólares para comunicación? ¿Para qué? Para la gran pauta, para que los grandes medios de comunicación únicamente informen lo que a conveniencia tienen y lo que el pueblo necesita saber y lo de fondo callen. Eso nos preocupa sobremanera. O una asignación presupuestaria de alrededor de 80 millones de dólares para el Consejo Nacional Electoral, muy probablemente para una consulta popular para fortalecer la dolarización, cuando con una enmienda constitucional que ya la presentamos se puede poner al dólar como moneda oficial y nos ahorramos 80 millones de dólares. Y estos recursos, 321 millones de dólares más los 80 millones de dólares, tanta falta hacen para fortalecer el sistema educativo, para fortalecer el ámbito de la salud, pues nuevamente se están muriendo las personas en las puertas de los hospitales porque no destinan presupuesto para atender las necesidades. Las prestadoras externas del día de hoy de salud reclaman el pago de haberes adeudados, ya no pueden hacerse las hemodiálisis los ciudadanos porque no les reconocen estos recursos. Eso es lo que le preocupa a la gente, asambleístas, con ciudadanos, resolver la problemática que se tiene el día de hoy. Y en esa postura debemos estar nosotros como asambleístas. De igual manera, incumple el gobierno. Gracias, presidente. Pues no ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo y es mandatorio que para poder conocer y aprobar u observar se debe contar con el Plan Nacional de Desarrollo. En el ámbito social, claro, por supuesto, ha habido un incremento presupuestario y lo reconocemos, pero es una verdad a medias. Ha incrementado los niveles de pobreza y el momento que pedimos que nos den la información, reconoce que ha incrementado los niveles de pobreza y extrema pobreza y se ha incrementado el número de pobres a quienes hay que dar bono. ¿Y con qué se financia? Con préstamos, no con ingresos permanentes. Eso también se está cometiendo una irregularidad si terminamos aprobando tal cual como está el presupuesto. Por ello, mi llamado y en honor al tiempo, escuche, presidente, gobierno nacional, siéntese con los sectores y déle solución a la problemática. A los jubilados que reclaman y el día de hoy están aquí, al lado, en el salón
adjunto, esperando que el gobierno les dé oídos y dé solución a cada una de estas particularidades que son prioridades y que el Estado, el gobierno debe atender, presidente. En ese sentido, nuestra posición es observar la proforma presupuestaria, no aprobarla como está y que en el plazo de 10 días el Ejecutivo recoge esas observaciones, se reúna con los sectores, nuevamente remita y téngalo por seguro, presidente, que tendrá una asamblea para aprobar una proforma siempre y cuando esté acorde a las necesidades Gracias. de las y los ecuatorianos. Gracias, Gracias presidente.